Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestro curso. A ver, antes de empezar, quisiera saber un poquito qué fue lo que se les quedó, de que les haya pues tal vez como presaber, ¿verdad? O ya sea que lo sabían o que un poquito machacaron o que fue nuevo, algo de lo que vimos la semana pasada. No, no hay nada. No, digamos algunos de los tips de las cosas que se hacen o no se hacen en la misa. A mí todas esas normas me encantan, no porque sean normas o cosas impuestas, sino porque a mí por lo menos me ayudan como a hacerla, a recibir la misa como con más fe, como con más devoción. Entonces a Ah, mí muy eso me bien, gustó. muy bien. Sí, entonces, básicamente comprender que la liturgia es un lenguaje, ¿verdad? Eso es muy importante. Es como que nosotros vamos a aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Porque tenemos que saber que este lenguaje o este idioma es la manera como nosotros expresamos lo que creemos, lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, eso es como lo primero, que el lenguaje es a través de signos, a través de colores, a través de gestos, a través de palabras, a través de ornamentos. Todo lo que hay dentro del templo es liturgia. Liturgia porque sirve para el culto, ¿verdad? O sea, es para dar y recibir. O sea, es un tema de relación con Dios. Entonces, eso como punto número uno. Como punto número dos, es que la liturgia no es individual, ¿verdad? Vimos hace 8 días. Es comunitaria. Y nosotros, aunque vayamos solitos y pensemos que es que yo voy y yo tengo ganas de ir a misa, lo que ustedes quieran, el hecho es que nosotros estamos relacionados. Hace 8 hablábamos de como una red, ¿verdad? Y esa red es con la iglesia triunfante, con la iglesia purgante y con nosotros. O cuando decimos iglesia, estamos hablando de comunidades, o sea, la comunidad que ya está en la presencia de Dios, la comunidad que está en la antesala, o sea, el purgatorio para llegar a Dios, y nosotros que somos la comunidad militante. O sea, estamos en una oración común de todas las comunidades, ¿verdad? O sea que nos dirigimos a Dios, pero también Dios está relacionándose con cada uno de nosotros. Entonces, comunidad purgante, comunidad triunfante y comunidad militante, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomar en cuenta que en ningún momento estamos solos, sino que estamos en relación, estamos dirigiéndonos a Dios, no solo con lo que yo siento, mi pena, mi angustia, mi alegría, mi tristeza, sino estoy totalmente impregnada del sufrimiento del purgante y de la felicidad del triunfante, ¿verdad? Y nosotros, pues en el proceso de combate, por eso se llama militante, iglesia militante, comunidad militante. Entonces, esos son dos temas que tenemos que tener sumamente claros. Es un tema de culto a Dios. Luego, otra cosa que hablamos hace 8 días que tenemos que tener muy en cuenta es quiénes somos nosotros y a quién nos vamos a referir, a quién nos vamos a comunicar. Entender de que toda esta celebración litúrgica es por méritos de Cristo. O sea, nosotros no tenemos ningún mérito, de hecho lo decimos en la misa, no soy digno, no tenemos la dignidad para
dirigirnos a Dios de tú a tú, no podemos. Sin embargo, por méritos de Cristo, por su acción, por su pasión, muerte y resurrección, y obviamente por su encarnación, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad, pero es una capacidad que no sale de nosotros, se nos otorga. Por eso, ante todo, la misa puede ser un sacrificio, una comida, pero básicamente Eucaristía quiere decir celebración, porque celebramos el que podemos dirigirnos a Dios, celebramos, alabamos, nos gozamos de que nosotros podemos entrar en relación con el creador del universo. Eso no lo podemos hacer por nuestras propias capacidades. Eso lo logramos pues a través del sacramento del bautismo, que dijimos hace 8 días que todos los sacramentos son liturgia. A través de ese sacramento nosotros nos incorporamos, incorporo de Cristo, y también entramos a la comunidad eclesial. Fíjense que es tan interesante entender eso porque lo que se celebra en un momento se celebra hasta el final. Imagínense que esto la mayoría de personas no lo saben, pero cuando es el bautismo se hace en comunidad, ¿verdad? Se hace dentro de una celebración eucarística. Porque antes se podía hacer como individual y algunas personas también lo quieren como ese es el bautismo solo de mi hijo, ¿verdad? Pero se hace en comunidad, dentro de la misa y con otros más bautismos, ¿verdad? Pero fíjense que cuando la persona muere, ¿por qué se hace una celebración eucarística con cuerpo presente? ¿Cuál es el sentido litúrgico de eso? Pues el sentido litúrgico es la comunidad que lo recibe cuando es bebé, que entra a formar parte de la iglesia, de la comunidad del bebé, ¿verdad? Que lo llevan los papás y los padrinos. Esa misma comunidad lo despide para entregarlo a lo que ya sabemos. Tierra eres y en tierra te convertirás. Vean el sentido maravilloso del signo, ¿verdad? No es un signo así porque a mí se me ocurre o tengo que hacerlo, sino que es una comunidad que ha acogido a la nueva criatura y la ha acogido con amor junto con los padres y los padrinos, y ahora al final esa misma comunidad lo entrega a la tierra, ¿verdad? Porque ya sabemos que luego nosotros seguimos orando por el alma, ¿verdad? Porque realmente entendemos el tema de la eternidad, ¿verdad? Bueno, entonces ese es todo lo que vimos hace 8 días con las distintas ideas para irlas aclarando como un contexto. Entonces, a ver quién puede leerme de ahí, de las que están allá, por allá lejitos, pero en sus casitas, si pueden leer recio lo que está en la pantalla. Yo le leo si quiere con mucho gusto. Gracias. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Ok. Gracias, Luz Estela. Entonces, ahí dice abajo que esto que está escrito ahí es de Sacrosanctum Concilio número 7.
¿Saben ustedes qué es Sacrosanctum Concilium número 7? ¿Dónde encontrarían ustedes ese número 7? ¿Saben? No, yo no. Ok. No. Sacrosanctum Concilium es una constitución. Fíjense, cuando hablamos de la Constitución de Guatemala, sabemos que es un documento sumamente importante, ¿verdad? Entonces, Sacrosanctum Concilium es una constitución de las 4 que hay en el Concilio Vaticano II. O sea que el Concilio Vaticano II fue pues la reunión del Papa y los obispos para llegar a un acuerdo no dogmático, no en relación al dogma, sino en relación a la pastoral, cómo se debe llevar el evangelio a las comunidades, cómo anunciar a Cristo. Entonces, el Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico pastoral que lo inició el Papa Juan XXIII, luego murió al año, en 1964 empezó el concilio, luego lo siguió el Papa Pablo VI y él lo terminó, ¿verdad? Y ese concilio de Vaticano II fue en Europa. Vaticano está en Europa y el nombre del concilio lo lleva la ciudad donde se realiza, pues se realizó en el Vaticano. Entonces, Sacrosanctum Concilium es una de las 4 constituciones, o sea, es un documento sumamente importante y actual. Y en esta constitución, pues se toca todo lo que está relacionado con la liturgia. O sea que si ustedes quieren saber más de liturgia, con su librito de Vaticano II, entran a las primeras páginas que están en las constituciones. La primera constitución es Lumen Gentium, o sea, luz para la gente. Es Dei Verbum, que es en relación a la Sagrada Escritura, Agentes, que es a los pueblos, cómo dirigirse a las distintas culturas, costumbres, y Sacrosanctum Concilium, que es en relación a la liturgia. Eso, todo eso está en Vaticano II. Y esas son 4 constituciones que como nosotros no somos, pues somos católicos. Católicos quiere decir que nuestra religión es universal. Entonces nosotros no solo tenemos la Sagrada Escritura, tenemos también el magisterio de la iglesia y la tradición. Tenemos 2 cosas más que tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos la Sagrada Escritura donde se fundamenta lo que nosotros hacemos. Luego el magisterio de la iglesia, que vendría a ser como los concilios, porque es donde el magisterio, el papa, los obispos y todos se ponen de acuerdo, es el magisterio de la iglesia, y luego la tradición, que es el catecismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esos 3 libros, por decir así, la Biblia, el Concilio Vaticano y el catecismo de la iglesia. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes de, en este párrafo de Sacrosanctum Concilium, ¿qué, qué frases o qué partes les parece necesario subrayar para que nosotros entendamos lo que nos está diciendo la Constitución de Sacrosanctum Concilium? ¿Qué partes subrayarían ustedes si fuera un libro? De hecho, aquí tengo los libros para los que quieren impresos su libro, pues ya están aquí. Entonces, ¿qué partes subrayarían ustedes de este numeral 7? ¿No? Ok, aquí dice Senia que ella subrayaría que Jesucristo está presente con su fuerza en todos los sacramentos, de modo que cuando alguien se bautiza es Cristo quien bautiza y está presente también en su palabra. O sea, ahí subrayaría Senia. ¿Quién subrayaría algo más? La, la importancia que Cristo siempre asocia
a él, a su iglesia. O sea, siempre la tiene presente. Muy bien, eso también es importante porque hay personas que hoy dicen, Jesucristo sí, la iglesia no. Yo, la iglesia, nada de lo que diga la iglesia me interesa, pero lo que dice Jesucristo sí. Entonces ya se dan cuenta que no se puede, ¿verdad? Porque Cristo asocia siempre consigo a su iglesia, que es como su esposa, ¿verdad? Acuérdense que iglesia no es el templo, sino somos nosotros, ¿verdad? Es la comunidad. Entonces es la comunidad la que invoca al Señor, la que quiere comunicarse con Él, ¿verdad? La que quiere entrar en su relación. ¿Algo más que puedan subrayar de ese numeral 7? ¿Ya no? Bueno, yo le subrayaría la importancia de entender que cuando nosotros entramos a una celebración litúrgica, Cristo está por todos lados. Está en su palabra, está en los gestos, está en los símbolos, está en la comunidad, está en la celebración. Y es interesante porque vean la cita, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces no es que nosotros no lo imaginemos, sino que realmente es lo que él ha dicho, que cuando dos personas o tres se han congregado por nombre de él, ahora, es muy diferente si yo voy a un bautismo por un sentido social, que lo tienen, pero no es lo más importante, ¿verdad? O sea que si yo voy porque para quedar bien o para, entonces ya no entra congregados en mi nombre. Hay que saber distinguir. Cuando yo hago las cosas por Cristo, con Él y en Él, como decimos en la Eucaristía, o cuando lo hacemos por otras razones. Pero es liturgia cuando nosotros sabemos que en este acto de bautismo, pues va a haber una presencia viva del Señor, ya sea que si voy a la Eucaristía o si me confieso. La confesión, por ejemplo, es individual. Sin embargo, acuérdense que hay momentos que se hace comunitaria, ¿verdad? Cuando son las penitenciales. Ahorita que empieza la cuaresma, son las penitenciales, y no significa eso de que ya porque me perdonaron así comunitariamente, yo me quedo tranquila, sino que yo tengo ese aporte, pero luego yo tengo que tener mi confesión personal. O sea, es como que me abren la puerta para acercarme, pero yo sé que voy manchadita y tengo que limpiarme. Es lo mismo del jubileo que se está celebrando este año. O sea, el jubileo es pues perdonarse todo y empezar de nuevo. Es como darnos ese chance. Pero ya yo entro en un examen de conciencia serio, ¿sí? Que para tener ese júbilo y ese gozo es necesario ponerme pues bien con el Señor, ¿verdad? Y entonces es necesaria otro sacramento que es litúrgico también y que es la confesión. Entonces, vean esta imagen. ¿Qué es la liturgia? ¿Quién la celebra? ¿Cómo celebrarlo? ¿Cuándo se celebra? ¿Dónde se celebra? Y conclusión. Entonces, básicamente es el índice de lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Primero, ¿qué es la liturgia? Ya hemos dado varias ideas de lo que es la liturgia, ¿verdad? Eh, y así como para sintetizar, pues es un lenguaje, es la forma como nos comunicamos, es la manera de darle culto a Dios. Y fíjense, en el segundo tema es la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. O sea, no nos estamos, aunque muchas veces pues recibimos a Cristo, es Cristo el que encontramos, es un encuentro personal con Cristo, aunque en lenguaje utilizamos esa manera de hablar, el tema es trinitario, y lo decíamos hace 8, ¿verdad? Desde que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la acción es de Dios trino. Y decíamos hace 8, por eso
todas las oraciones van dirigidas al Padre, por méritos del Hijo y con la acción del Espíritu Santo. Fíjense que eso es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces cuando estamos en una reunión que no es litúrgica, alguien nos dice, haga la oración, por favor, haga usted la oración. Entonces nosotros tenemos que saber que aunque no es liturgia, la oración va dirigida siempre al Padre. Padre, por méritos de Cristo y la acción del Espíritu. O sea, es un esquema que nosotros tenemos que saber de que no creemos en tres divinidades diferentes, Padre, Hijo y Espíritu, sino en una sola. Ahora, que por estudios, por pedagogía, por didáctica, decíamos hace 8 días, nosotros decimos, el Padre creó, el Hijo redimió y el Espíritu santificó, pues sí, pero para nosotros saber cómo las acciones que nosotros se han manifestado para nosotros como seres humanos. Pero en conclusión, nosotros sabemos que donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu. Donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu. Donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Es que todo está unificado. Bueno, luego, ¿quién celebra? Pues siempre es la Trinidad, ¿verdad? Pero está precedido, o sea, el presidente, el que preside, el que inicia físicamente la celebración es el sacerdote. Todas las celebraciones litúrgicas tiene que haber un sacerdote. Luego, ¿cómo se celebra? Pues ya sabemos que palabras, acciones, gestos, signos. Pasa adelante, no tengas pena, Mati. Ahí si quieres ponerte ahí, Mati, ahí está la silla. Entonces, todo eso, los cantos, fíjense que hay un tema aquí que, por ejemplo, las personas piensan que participar en la misa es responder al sacerdote y es cantar los cantos, y lo es, pero no es todo. Participar en la misa es llevar todo el proceso, que como decíamos hace 8 días, empieza desde antes, desde antes. O sea, no empieza cuando uno llega al templo, empieza desde que uno se prepara para ir al templo. Por eso antes, entre los signos, estaban las parroquias o los templos que tenían sus campanas, ¿verdad? O sea, la campana significaba la voz del Espíritu que convoca, siempre el Espíritu convoca. Y la gente decía, ay, de veras, ya es hora de misa. Pero ¿con cuánto tiempo sonaban las campanas? Pues sonaban las campanas con media hora de anticipación. Y las personas decían en su casa, es cierto, hay que ir a misa, ya va a ser la misa, y entonces se preparaba. Igual que en el teatro. En el teatro hay 3 llamadas, pero llevan cada uno 5 minutos, pero la gente sabe perfectamente. Si está comiendo algo porque han salido de la obra, dicen, ay, la primera llamada. Entonces ya tengo que, te voy al baño y me lavo. Es decir, preparación. Luego está ya cuando nosotros llegamos, vamos preparados. Esa preparación para participar incluye 2 cosas. No solo el que nos arreglemos y vayamos que eso ya está así, ¿verdad? Pero el leer los textos que nosotros vamos a vivir en la celebración para poderlo comprender. Hoy por WhatsApp pasan cantidades y cantidades de reflexiones de las celebraciones eucarísticas. Entonces, escucharlos si no tengo tiempo de leerlos, pero ir preparado para saber a qué voy. Cuando ustedes tienen una invitación a una celebración, ustedes tienen que saber si es un cumpleaños, si es un evento importante como 15 años o como, que dijera yo, un sacramento que se recibió, van preparados. Entonces la preparación no solamente es cantar y contestar, sino es prepararse en las lecturas, prepararse en los temas, saber de qué se va a tratar y a ir dentro de esa reflexión.
Los cantos tienen que ir adecuados a las lecturas, no puede ser cualquier canto, ¿verdad? Todo eso va como celebrar. Y luego, pues todas esas imágenes que van a ir desarrollándose, porque acuérdense que los textos bíblicos, pues usan analogías, o sea, comparaciones, usan metáforas, usan parábolas. Entonces, no se trata de decir, ay, yo esa parábola ya me la conozco de memoria, porque es la del hijo pródigo. Se trata de profundizar en esa enseñanza que Jesús está haciendo. Entonces, aunque la hayamos oído no sé cuántas veces en la vida, les aseguro que cada vez tiene un enfoque diferente, de acuerdo a las circunstancias de la vida que se está viviendo. Entonces, el centro del tiempo litúrgico, de todo el tiempo, o sea, cuando estamos hablando del año litúrgico, el centro es la Pascua. No es Adviento, no es Navidad, sino es la Pascua. Y la Pascua, como es el tiempo central, el centro del tiempo litúrgico, durante el año se celebra lo que nosotros llamamos el calendario litúrgico. El calendario litúrgico empieza en Adviento, ¿verdad? Porque el año litúrgico es diferente al año civil. El año civil termina el 31 de diciembre. El año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey. Casi siempre es a finales de octubre. Y entonces luego, a principios de noviembre, empieza Adviento, preparación para el nacimiento. Es una fiesta importante, pero no es la central. La central es la que viene dentro de poco, que es la Pascua. Pero fíjense bien lo interesante, por qué es central. Y esto para que sirva, porque aquí vamos a añadir algo que seguramente ustedes ya lo saben, pero lo vamos a decir de todas maneras. La Pascua, como es el centro del tiempo litúrgico, empieza el Jueves Santo y termina el domingo de Pentecostés. O sea, la fiesta dura 50 días. Pero la preparación de esa fiesta que dura 50 días, la preparación empieza con miércoles de ceniza y termina con Jesús entrando a Jerusalén en la borriquita, cuando es la celebración de los ramos, ¿verdad? Entonces son 40 días de preparación para la celebración litúrgica central, que es la Pascua, que empieza el Jueves Santo, a lo que le llamamos nosotros el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Empieza Jueves Santo y termina en Pentecostés. 50 días. 50 días de fiesta. 50 días de saber que el Señor está presente dentro de nosotros. Ojo, pero eso que se celebra en el año litúrgico, así de grande, en meses, porque prácticamente son 3 meses, eso se celebra todos los días en misa. Es el centro del tiempo litúrgico dominical o diario. Si yo voy el domingo a misa, pues estoy celebrando eso, la Pascua. Y si es entre semana, estoy celebrando lo mismo. Dudas, preguntas hasta aquí, porque hay mucha información, pero aquí eso lo vamos a ir viendo en todos los temas, ¿verdad? Pero ahorita estamos como tratando de contextualizar todo lo que vamos a ver, pero son muchas ideas. Así es que díganme ustedes si hay dudas, preguntas. Ok, aquí dice Silvita, una de las compañeras que está presencial, ¿qué pasa con la celebración de la palabra? ¿La celebración de la palabra es litúrgica? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Entonces, Sí, si no está presente el sacerdote, ¿qué es- dicen ustedes? ¿Es liturgia la celebración? O sea,
la celebración de la palabra, es decir, cuando no hay una Eucaristía, sino que, porque la Eucaristía va a todos los elementos, pero no está la consagración, ¿verdad? En la celebración de la palabra. Entonces Silvita dice, ¿hay ahí liturgia o no hay? Hace 8 días había dicho que si no estaba presente el sacerdote no es liturgia. Pero durante la celebración de la palabra se da la comunión. Está Jesucristo. No, Jesucristo está presente siempre Sí, en la palabra, pero ahí no está precedida por el sacerdote. Entonces, ese es un punto importante, porque digamos, nosotros podemos tener una celebración, por ejemplo, del rosario, por ejemplo, y puede estar el sacerdote. ¿Es liturgia entonces el rezo del rosario porque está el sacerdote? No, no es liturgia. no. Pero la liturgia esa es liturgia eucarística. Y la otra es solo celebración de la palabra. No dice liturgia de la celebración de la palabra, no dice así. Dice celebración de la palabra. O sea, estamos celebrando la palabra, la presencia está, obviamente, Dios está en la comunidad, está en la palabra, está en la Eucaristía, pero ahí falta un elemento importante que es la consagración, ¿verdad? Por supuesto que las fórmulas que nos dan la Eucaristía está consagrada anteriormente. Por eso se llama el resguardo, ¿verdad? Se resguarda el cuerpo de Cristo. Están consagradas definitivamente. Pero el ministro de la comunión, pues solo las da, ¿verdad? Las comparte, las entrega. ¿Sí? Entonces, todas esas diversidades nosotros es válido, por supuesto, sumamente válido. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que esa celebración de la palabra muy difícil, no es que no, pero muy difícil que sea domingo. Ahora, fíjense que hay elementos de elementos, porque como no hay tantos sacerdotes, y tampoco hay, por ejemplo, hay aldeas muy lejanas, ¿verdad? Donde no llega el sacerdote, o llega una vez al mes o una vez cada 3 meses. Esa celebración de la palabra es lo único que hay y siempre va a estar precedida por un agente de pastoral. Aquí la importancia de que la gente de pastoral sepa verdaderamente lo que se está desarrollando y celebrando ahí para que eso tenga un sentido litúrgico, porque la presencia de Cristo siempre está, el culto siempre se va a dar, lo que va a faltar es la presencia del sacerdote, ¿verdad? Entonces, eso se está volviendo como más habitual, porque hay mucha escasez de sacerdotes. Pero como les digo, eso pasa en las comunidades lejanas, donde no hay párrocos, en domingos. Pero en la ciudad no van a encontrar casi ustedes una celebración de la palabra el día domingo, ¿verdad? Siempre van a estar las celebraciones eucarísticas en domingo. A no ser que en algún momento no esté el párroco o haya un impedimento mucho más grande. Entonces, fíjense que todo eso lo tienen ustedes que tener claro. No sé si tienen alguna otra duda. Que me acabas de liberar y pucha, me has enseñado porque yo he tenido la experiencia de que todo lo que tú dijiste yo lo he vivido. Y en el principio, como lo desconocía, me molestaba ver, sé que después lo aprendí y supe que el Vaticano lo tiene autorizado, pero en las personas Los ministros. los ministros, en este caso, la mujer.
En el altar, por supuesto, solo estás cupón, ellos no participan en el altar, están a la par. A mí me llamaba mucho la atención de que no daban la bendición ni nada. Pero hoy tú me estás diciendo que ya el padre que no puede llegar, porque ahí sí te digo que son muy contaditos los sacerdotes, entonces, como dices tú, tienen que andar de un lado a otro. Y yo decía, ¿cómo hacen para partir la Eucaristía, verdad? Pero a mí era desconocido eso, totalmente. Yo hasta mira, casi que hago problemas. Casi que hago Bueno, problemas. no sé si escucharon a Senia, no sé si escuchan a Senia, que dice pues que ella ha entendido en este momento una experiencia que a ella le molestaba o no, pues no la entendía muy bien. El hecho que los ministros de la comunión pues de alguna manera hacían una celebración de la palabra, imparten la Eucaristía, pero luego que no dan la bendición, hay otras cosas que ya no pasan dentro de esa celebración, ¿verdad? Porque no están, esa no entra su función ahí. Es básicamente, pero eso se los explicaba un poco hace 8 días, cuando les decía que el ministro de la comunión, su función es llevar la comunión, pero no solo él, sino con otras personas al enfermo. Porque ya que el enfermo no puede ir a la comunidad va al enfermo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es lo mismo que pasa con la celebración de la palabra. Se forma la comunidad, no está el presidente por la razón que sea, pero el ministro de la comunión puede, pues así como en las celebraciones eucarísticas, pues los lectores leen, el ministro de la comunión puede hacer su reflexión, ¿verdad? Pero tiene que formarse, claro está. Y luego, pues, impartir la Sagrada Eucaristía. Hasta ahí llega, ¿verdad? Siempre entrando con el esquema del Padre Nuestro y todo esto. Y es solo esa parte. Solo esa parte. No está la consagración, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de toda esa parte eucarística, acuérdense que decíamos que la celebración eucarística está compuesta por varias partes. Entonces está, por ejemplo, primero toda la liturgia penitencial, después está la que prepara a la liturgia de la palabra, después está la liturgia eucarística, esa es la liturgia que ellos no pueden celebrar, o sea que está quitada, ¿verdad? Porque es la liturgia eucarística. Ellos lo único que hacen es impartir la comunión. Pueden empezar con la celebración, con la liturgia penitencial, la liturgia de la palabra, pero falta toda la parte final de la celebración. Solo imparten la comunión y ahí se acabó. Ya no hay más. No está el rito de despedida tampoco. Pueden ir en paz, no está nada de eso. Entonces se fijan las diferencias. Entonces no puede ser una liturgia completa porque le falta. Ni están en el altar. Están lateralmente, pero el altar está intacto. Bueno, entonces aquí está entonces eso. ¿Cuándo celebrar? Pues el centro del tiempo litúrgico, explicamos que era la Pascua. El año litúrgico pues está en torno a esa celebración. La liturgia de las horas, que decíamos hace 8 días, que se celebra en todos lados, ¿verdad? Pero que significa que todo el mundo está orando las 24 horas. Luego, los espacios sagrados. Esos espacios sagrados hoy para nosotros no están tan claros. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, casi en todos los lugares, departamentos, municipios y en todos los lugares, digamos que el Calvario, digamos la iglesia que se llama el Calvario, si ustedes se dan cuenta, tiene un montón de gradas para llegar al templo, ¿verdad? Casi en todos los lados es así. Bueno, ese era el sentido de lo sagrado. Había muchos sentidos antes de Vaticano II de lo que era lo sagrado. Muchos. Por ejemplo,
Cuando nosotros estábamos escuchando, porque antes de Vaticano II se escuchaba la misa porque era en latín y no todos sabíamos latín. Entonces, llevábamos, así, para los que estudiábamos en colegios católicos, llevábamos el misal. O sea, se llamaba llevar la misa, porque en un lado estaba en latín y en el otro lado estaba en español. Entonces uno llevaba la misa, el sacerdote no decía nada en voz alta y uno se llamaba llevar la misa. De acuerdo a lo que el sacerdote iba haciendo, uno iba viendo al sacerdote y leyendo el misal. Eso se llamaba llevar misa. El sacerdote estaba de vuelta al pueblo, a espaldas del pueblo, y todo lo hacía hacia el altar, ¿verdad? Ese era el sentido de lo sagrado antes de Vaticano II. Lo sagrado estaba donde estaba el Santísimo, porque el Santísimo estaba en el centro antes de Vaticano II, en el fondo, en el centro. Y por eso el sacerdote no le daba la espalda, le daba la espalda al pueblo, no le daba la espalda al Santísimo. Por eso es que después de Vaticano II, como el sacerdote está viendo al pueblo, quitaron del centro al Santísimo y hicieron capilla del Santísimo, para que el sacerdote, cuando celebra viendo al pueblo, no le dé tanto la... Ese es el sentido de lo sagrado. Todo eso que estaba, sí, sentido de lo sagrado, es lo sagrado, ¿verdad? Lo más importante. Entonces, esa era una de las razones. Otra razón era que cuando comulgábamos antes de Vaticano II, pues había una barandita, no podíamos pasar, que era lo que Senia está diciendo hace un momento, ¿verdad? Decía, es que no sé qué me daba de ver a la gente ahí al lado del altar, porque trae aquella concepción de lo sagrado. Eso no lo puedo tocar, eso no lo puedo, eso es sagrado, no se puede. Ese era el sentido antes de Vaticano II. La gente llegaba para comulgar, se ponía de rodillas, recibía la comunión, iban con sus manos juntas, viendo para el piso y se iba a su lugar a ponerse de rodillas. Sí, sí, con su madrileña y todo. Pues era lo sagrado. Pero lo sagrado estaba puesto incluso desde el templo. El templo tenía una cantidad de gradas para subir, porque nosotros éramos lo profano, el pueblo, y allá estaba lo sagrado, aparte. Tenía un sentido muy bonito, ¿verdad? Pero Vaticano II no es que no quiso quitar ese sentido, sino que dijo, lo sagrado está en todos lados. No solo está ahí. Lo sagrado está en toda la gente. Lo sagrado está en todas las personas. Dios está no solo está en la palabra, no solo, está en todos lados. El ser humano es sagrado. La vida del ser humano es sagrada. Entonces, es una concepción muy hermosa de Vaticano II. Lamentablemente, no todo el mundo está instruido de esa manera. Entonces no lo entiende de esa manera y entonces dice, no, Vaticano II lo que hizo es que quitó lo sagrado y ahora todo es igual, las iglesias ya no tienen separación, ya entraron a una iglesia. De hecho, antes usted entraba al templo y usted no podía decir ni una palabra. Hoy mira la gente que está hablando por todos lados. Se calla cuando empieza la celebración eucarística. Ahí se pone el silencio. Pero antes están platicando y están, bueno, como que se están en su sala. Eso antes no pasaba. Antes usted entraba y decía silencio en la casa de Dios. Es decir, era lo sagrado. Vaticano II no quiso que se perdiera lo sagrado. Entendió lo sagrado de una manera más amplia. Antes, por ejemplo, el sacerdote era el sagrado. No, hoy ya el sacerdote ya no es sagrado. Es una persona como todas, pero cuando está celebrando es en nombre de Cristo, en persona de Cristo. Entonces se vino a ampliar, pero no se vino a quitar, como piensa la gente. Vaticano II quitó esto y a partir de que Vaticano II ya no sabemos qué es lo sagrado y qué es lo profano, porque ahora todo es igual. No, no es todo igual. No es todo igual. O sea, lo sagrado sigue siendo sagrado. Pero, pues ya ven que ahora, pues los ladrones entran y se roban lo sagrado. Hasta las imágenes se han robado. Un detalle hermosísimo.
me cuesta mucho aceptarlo todavía. Eso te llamas de toda la vida. Pero cuando abrirían el sagrario, sacaban a nuestro Señor, tú tenías que estar de rodillas. Es nuestro Señor. Es nuestro O es Señor. nuestro Señor el que viene, ¿me entiendes? Y pasabas de rodillas hasta que cerraban el sagrario. Y hoy no. Yo siento que hoy es para mí que es una falta de respeto porque no entienden esa magnitud. Están sacando de su casa. Sí. ¿Me entiendes? Y eso no lo debieron de haber permitido. Una reverencia. Y va. Fíjate, tienen todos los, ¿cómo le decís tú? Ministros. A todos los ministros, ¿verdad? Tienen nuestro Señor en sus manos porque ahora te ponen 1, 2, 3 allá, a medio camino te ponen 1, 2, 3 porque la iglesia está grande. Pero vienen los ministros con nuestro Señor. Entonces, Señor, fíjate que ahora me ha dado mucho gusto porque cuando ya vienen, ya se van. Porque ahí viene en el camino nuestro fe. Mira, me da tanta alegría, tanta satisfacción, porque es gente joven, vivencia. Gente joven, y digo yo, pero nadie nosotros lo vemos. Ahorita, ¿ustedes escuchan cuando hablan las personas aquí de las que están presentes? ¿Ustedes escuchan algo? No mucho, no se le entiende todo. No, ¿Sí se entiende? poquito. No, poquito. Se entiende un poquito. Ok, lo que está diciendo Senia es de que ese cambio que yo estoy explicando de antes de Vaticano II y después de Vaticano II y que se ve hoy con mucha normalidad en todo el mundo, así como dice la palabra, la nueva normalidad que se ve ahí, pues mire, depende de nuestra convicción. Porque si hoy los jóvenes o lo van aprendiendo o no lo tienen ni siquiera presente, es porque lo ven los adultos. Es el tema de la formación que estamos teniendo ahorita. El que yo sé quién es el Señor. Por ejemplo, en la celebración eucarística, cuando decía el sacerdote, este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahí todo el mundo caía de rodillas. Hoy no, hoy están parados, ¿verdad? Pero hay un tema litúrgico que dice que nadie puede hacer algo diferente a la comunidad porque es una celebración comunitaria, ¿verdad? Pero como bien dice Senia, las personas que ya somos, pues, antes de Vaticano II, que ya teníamos una formación, pues sí da un poquito de dolor como decir, este es el Cordero de Dios, yo estoy ahí parado, que casi que es lo mismo porque también estar parado es una reverencia. Cuando pasa el pabellón, yo estoy parada y estoy con todo el respeto del mundo haciéndole un gesto al pabellón, ¿verdad? Y eso que es un pabellón. Más cuando está el Señor, pues estar parado tampoco es estar indiferente, ¿verdad? Pero en posturas, que también es tema litúrgico, las poses, las posturas, pues significan realmente el respeto, la adoración. Un poco lo de hace 8 días de la lectura del domingo, ¿verdad? Que cuando Pedro ve la multiplicación de los peces, dice, cae de rodillas y dice, apártate de mí, que soy un pecador. Entonces son signos donde yo y también hay otros ejemplos en la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, la oración del fariseo y publicano. Dice, el fariseo estaba de pie y el publicano estaba de rodillas. Entonces estaba en una actitud de yo no merezco, yo no puedo estar delante de ti. Entonces, eso es el tema que nosotros vamos a entrar en lo profano y lo sagrado, ¿verdad? Pero ya el contexto desde el principio es entender de que Vaticano II no es que quite lo sagrado, le da una dimensión más amplia que nosotros tendríamos que captar, pues, porque la verdad que lo que es sagrado para nosotros no puede dejar de ser sagrado de un día para otro. O sea, por ejemplo, dicen las personas, mi madre es sagrada. Su madre es sagrada en todos lados, ¿verdad? No hacer que en un momentito se le olvidó que era su mamá o qué sé yo. Lo mismo pasa con el Señor es el Señor. Y en temas bíblicos,
Vemos, por ejemplo, la misma lectura de hace 8 días, del domingo. Bueno, no hace 8 días, fue el pasado domingo. Que, por ejemplo, cuando Jesús dice a Pedro, rema mar adentro para echar las redes al mar. Y Pedro dice, maestro, ahorita ya nos están llamando, o sea, no termino esta idea. Maestro, dice Pedro, ¿verdad? Maestro. Cuando ve lo magnánimo de ese maestro que se sale de la realidad de maestro que enseñaba, que todo, porque ve el prodigio de esa gran cantidad de peces. Pedro dice, toda la noche hemos pasado pescando y no logramos nada. Pero cuando ve ese prodigio, se pone de rodillas y no dice, maestro, Señor, apártate de mí. Ese es el sentido que estamos viendo de lo profano a lo sagrado. Está en los textos, está en la vida, pero nosotros tenemos que ir siendo conscientes de esa realidad para que nosotros mismos saber qué es lo sagrado para nosotros. Es decir, antes pasaba uno frente a una iglesia y se persinaba, pues hay que seguirlo haciendo. Sí, ¿por qué no hacer lo que le enseñaron a uno que estaba correcto hacerlo? Yo vivo en San José Pinula y me da mucho gusto que la gente cuando pasa, digo, señores, se quitan su sombrero. Se quitan su sombrero y hacen así, y su gorra, lo que sea, y inclinan la cabeza. Ese es lo sagrado. No lo estoy viendo, pero... Y uno pasa y se santigua. Bueno, es lo sagrado. Si uno ya lo aprendió, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Bueno, les agradezco muchísimo. Ya ya están llamando a las alumnas de aquí que bajen a su otra clase. Así es que estamos solo explicando el contexto de todo lo que vamos a ver. Ya están los folletos por si los necesitan. Gracias, Betsaida. Gracias, los pasamos a recoger ahí en la iglesia. ¿Te manda? Los pasamos a recoger en la iglesia. Ah, bueno, yo voy a decirle entonces a Vero que los deje en la secretaría. Por favor, sí. Bueno, está bien. Gracias. Gracias. Muy amable, feliz día. Feliz día, cuídense mucho. Un abrazo, Betsaida. Gracias. Feliz día, cuídense.